Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Mayra Lara y el día de hoy voy a explicar cómo la electroestática está presente en un electrodoméstico que usamos frecuentemente en la cocina, en este caso, una licuadora. Primero debemos saber qué es la electroestática. La electroestática es la rama de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo, es decir, cargas que no se están moviendo. Se enfoca en cómo se origina e interactúan y se distribuyen las cargas en los objetos. En una licuadora permite entender cómo se genera y controla la energía eléctrica. Los tipos de carga eléctrica son positivas o negativas. Las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. La carga eléctrica puede transferirse por fricción, por contacto o por inducción. En este caso, el flujo de estas cargas permite el funcionamiento del motor de la licuadora, lo que produce que la corriente eléctrica dé movimiento a los electrones. Las partes de una licuadora son el motor eléctrico, que es de corriente alterna, que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, permitiendo que las cuchillas giren a gran velocidad. También tenemos la bobina o estator. Es un conjunto de alambres enrollados dentro de la base del motor. Cuando pasa corriente eléctrica por la bobina, se genera un campo electromagnético. Este campo cambia constantemente debido a la corriente alterna, lo que provoca movimiento dentro del motor. Su función es crear el campo magnético que impulsa el movimiento del rotor. También encontramos las cuchillas. Están conectadas en la parte inferior del vaso y se conectan mecánicamente al rotor mediante el acople o eje. También encontramos la conexión eléctrica que mueve las cargas dentro del motor. Cuando conectamos la licuadora a la corriente y la encendemos, los electrones comienzan a circular por el cable hacia el motor. Esta circulación de electrones crea corriente eléctrica. La corriente genera el campo magnético en la bobina. Este campo magnético empuja el rotor y así se produce el movimiento. El voltaje en la licuadora. El voltaje es la fuerza que impulsa el movimiento de las cargas eléctricas en un circuito. En una licuadora, esta fuerza permite que la corriente fluya a través del motor. La mayoría de las licuadoras domésticas funcionan con 110 voltios, y ese voltaje es el que hace posible que el motor gire y mueva las cuchillas para triturar los alimentos. Sin el voltaje suficiente, el motor no tendría energía para poder funcionar. ¿Por qué la licuadora necesita electricidad? La licuadora necesita electricidad porque es un aparato que funciona con un motor eléctrico y ese motor solo puede trabajar cuando recibe energía eléctrica, ya que la electricidad permite que las cargas eléctricas se muevan dentro del motor. Ese movimiento de cargas se produce en un campo magnético. El campo magnético hace girar el motor y al girar mueve las cuchillas que trituran el alimento. Y también entra la ley de Coulomb, la cual describe cómo se comportan las cargas eléctricas, se atraen o se repelen dependiendo de su signo. En el motor de las licuadoras, estas fuerzas ayudan a generar el movimiento rotatorio, porque constantemente se produce atracción y repulsión entre cargas dentro de las bobinas y el rotor, lo que impulsa el giro de las cuchillas. Otro aspecto importante es el flujo de corriente dentro del motor. Cuando la corriente circula por las bobinas del motor, se genera un campo magnético y este campo empuja al rotor, que es la parte que gira. Sin entender la electroestática y el comportamiento de las cargas, no podríamos explicar por qué el motor gira. También es fundamental hablar de la seguridad eléctrica en la licuadora. Como trabaja con electricidad, debemos evitar el contacto con el agua mientras está conectada, revisar los cables y enchufes antes de utilizarla. Usar tomacorrientes adecuados para evitar cortocircuitos. Si no seguimos estas recomendaciones, podríamos provocar daños en el aparato e incluso accidentes eléctricos. Finalmente, puedo concluir que, gracias al voltaje y a la corriente eléctrica, el motor transforma energía eléctrica en energía mecánica. Comprender estos principios permite usar el aparato de forma segura, eficiente y responsable. Gracias.